En una penumbra de cera y madera, las sombras se entrelazan alrededor de una mesa cubierta de pergaminos, mientras el crujido de los asientos de roble retumba como un latido oculto bajo la oscuridad. En el corazón de Baviera, en 1776, un hombre encendió una llama que, según sus enemigos, nunca se apagó. ¿Podría ser que los Illuminati todavía susurren entre los rincones de nuestro mundo? Hoy desvelaremos los orígenes, la expansión y los enigmas que rodean a la sociedad más temida y, a la vez, más incomprendida de la historia. Imagina los pasillos fríos de la Universidad de Ingolstadt, donde el eco de los debates resonaba entre columnas de mármol, y el perfume a tinta y pergamino impregnaba el aire. Prepárate para viajar a través de los pasillos del poder, a escuchar los susurros de los conspiradores y a cuestionar la realidad que crees conocer. Los orígenes nos llevan a la Ilustración, esa corriente que encendió la chispa del pensamiento libre mientras los monarcas temblaban ante la amenaza de la razón. En las frías aulas de la universidad, los jóvenes juristas y filósofos debatían bajo la luz temblorosa de las velas, buscando una salida a la opresión de la tradición. Fue allí donde Adam Weishaupt, un brillante jurista de 38 años, concibió la idea de una sociedad de la razón, un círculo secreto que pretendía liberar la mente humana de los grilletes de la superstición y la tiranía. El 1 de mayo de 1776, bajo el velo de la noche, se reunió el primer grupo de iniciados alrededor de una mesa de roble. Cada participante juró lealtad a los ideales de la luz, sellando su pacto con una mano sobre el pecho y el otro sobre un pergamino que describía los principios de igualdad, fraternidad y conocimiento. Los símbolos que emplearon, el ojo que todo lo ve, la pirámide invertida, la escuadra y el compás, no eran meras decoraciones, sino códigos destinados a comunicar secretos a quienes supieran leer entre líneas. A medida que la orden crecía, los rumores surgían como humo en los salones de la aristocracia. Algunos decían que los Illuminati buscaban derrocar a los reyes. Otros afirmaban que su objetivo era instaurar un nuevo orden mundial basado en la ciencia y la moral. ¿Qué ocurrió realmente cuando la luz de la razón se enfrentó a la sombra del poder? En los años siguientes, la influencia de la orden se extendió más allá de Baviera, llegando a los cafés de París, los salones de Viena y los pasillos de la corte de Prusia. Sus miembros, ocultos tras máscaras de respetabilidad, infiltraron universidades, sociedades secretas y hasta los cuerpos gubernamentales, tejiendo una red que parecía inquebrantable. Pero la creciente visibilidad también atrajo la ira de la Iglesia y del Estado, que vieron en esa expansión una amenaza directa a su autoridad. En 1785, el gran duque Carlos Alberto emitió un edicto que prohibía las sociedades secretas, obligando a los Illuminati a disolverse oficialmente. Sin embargo, la historia recuerda que una llama que se apaga en la superficie puede seguir ardiendo bajo las cenizas. Si esto te sorprende, suscríbete y activa la campanilla para seguir descubriendo los misterios que se esconden tras los velos de la historia. Ahora, mientras la luz de la razón se difumina entre los corredores del tiempo, surge la pregunta que ha alimentado siglos de teorías conspirativas. ¿Existen aún hoy los vestigios de aquella sociedad secreta, susurrando decisiones en los pasillos del poder global? La respuesta parece escabrosa, pero los indicios están allí, como huellas de un paso que nunca se borró del todo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjalo en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva, y no olvides darle like si este relato resonó en tu interior. La historia de los Illuminati nos invita a reflexionar sobre el peso de la información, la fragilidad de las instituciones y la eterna lucha entre la luz del conocimiento y la oscuridad del desconocimiento. Continuaremos desentrañando estos enigmas en la siguiente parte, pero por ahora, medita sobre cuán delgada es la línea que separa la realidad de la conspiración. Mientras la historia se desvanece entre los pasillos de la memoria colectiva,
surge una nueva capa de misterio que se extiende más allá de los documentos amarillentos y los crímenes de tinta. Los investigadores de la era digital han descubierto que, en los últimos siglos, la huella de los Illuminati parece resonar en los rincones más inesperados, en los diseños de monedas que circulan por los mercados, en los frescos que adornan los templos modernos y, sobre todo, en los algoritmos que regulan la información que consumimos día a día. No imagina una sala de servidores iluminada por el zumbido frío de los ventiladores, donde los datos fluyen como corrientes subterráneas. Allí, en la penumbra de la red, algunos analistas afirman observar patrones que recuerdan a los emblemas de la orden. La pirámide incompleta, el ojo que todo lo ve, la estrella de 7 puntas. Podría ser que la simbología, tan arraigada en la psicología humana, haya sido adoptada por grupos que buscan consolidar poder sin revelar su identidad. La pregunta flota como una bruma sobre los foros de discusión, alimentando teorías que cruzan fronteras y lenguas. Para entender mejor este fenómeno, retrocedamos a la época de la Revolución Francesa, cuando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad fueron proclamados bajo la sombra de la guillotina. Y algunos historiadores sostienen que varios miembros de la orden, disimulados entre los líderes de la Asamblea Nacional, influyeron en la redacción de los documentos que fundaron la nueva república. Los símbolos de la revolución, la antorcha que ilumina el futuro y el águila que surca los cielos, pueden haber sido reinterpretaciones deliberadas de los antiguos emblemas iluminados. La idea de que la luz de la razón pueda guiar a la humanidad se transformó, entonces, en una herramienta política que trascendió la mera filosofía. Avanzando hacia el siglo XIX, la expansión del capitalismo global abrió nuevas oportunidades para la infiltración de ideas y redes. Bancos internacionales, casas de inversión y compañías de seguros comenzaron a operar bajo la premisa de la confianza mutua y la gestión del riesgo. En estos entornos, la discreción y la lealtad eran virtudes esenciales. Algunos documentos de archivo revelan que ciertos grupos financieros adoptaron rituales de iniciación que recordaban a los antiguos juramentos de los Illuminati, prometiendo confidencialidad y apoyo mutuo frente a los poderes establecidos. La coincidencia de fechas, nombres y símbolos ha llevado a muchos a especular sobre una continuidad encubierta, una cadena de influencia que se mantiene viva bajo la apariencia de instituciones legítimas. En la era contemporánea, la tecnología se ha convertido en el nuevo escenario donde se despliegan los juegos de poder. Las redes sociales, los motores de búsqueda y los sistemas de inteligencia artificial son, hoy, los custodios de la información que moldea la opinión pública. Unos pocos expertos afirman que los algoritmos, al priorizar ciertos contenidos y silenciar otros, pueden estar bajo la dirección de manos invisibles que comparten una visión común del orden mundial. No se trata, por supuesto, de una conspiración monolítica, sino de una red de intereses alineados que utilizan herramientas modernas para alcanzar objetivos que, en esencia, siguen la misma lógica de los fundadores de la orden: controlar el flujo del conocimiento para dirigir el destino de las masas. Los símbolos, sin embargo, siguen siendo la evidencia más palpable de esta supuesta persistencia. Observemos la arquitectura de los rascacielos más imponentes. En sus cúspides se alzan estructuras que recuerdan a pirámides invertidas, mientras que en sus fachadas aparecen patrones geométricos que evocan el ojo que todo lo ve. En los eventos masivos, como los conciertos de música electrónica, los organizadores a menudo proyectan luces que forman símbolos ancestrales, creando una atmósfera de misterio que atrae a los asistentes a una experiencia colectiva. ¿Es esto simplemente una cuestión de estética? ¿O hay una intención deliberada de invocar una herencia oculta? Los testimonios de exmiembros de sociedades secretas contemporáneas añaden más piezas al rompecabezas. Algunos describen rituales de iniciación que incluyen juramentos de lealtad incondicional, el uso de códigos numéricos basados en antiguas tradiciones y la creación de redes de contactos que trascienden fronteras nacionales.
relatan que, a medida que la tecnología avanza, los métodos de comunicación se vuelven más sofisticados. Cifrados cuánticos, canales de mensajería encriptados y plataformas descentralizadas. Estas herramientas permiten que la información circule sin ser interceptada por autoridades, manteniendo la cohesión del grupo bajo la apariencia de un simple club de intereses comunes. Sin embargo, también existen voces que cuestionan la veracidad de estas afirmaciones. Académicos de la sociología y la historia advierten sobre el peligro de sobreinterpretar coincidencias y de caer en la falacia del patrón. Señalan que la humanidad siempre ha buscado símbolos que representen aspiraciones de poder, control y trascendencia, y que la proliferación de imágenes como la pirámide o el ojo puede deberse a su resonancia psicológica más que a una conspiración organizada. En este sentido, la narrativa de los Illuminati se convierte en un espejo donde proyectamos nuestros temores y deseos de comprender un mundo cada vez más complejo. A la luz de estas divergencias, surge la pregunta que ha alimentado a generaciones de investigadores. ¿Existe una verdad objetiva detrás de los mitos o estamos atrapados en un ciclo de reinterpretaciones que nunca llegan a una conclusión definitiva? La respuesta, quizás, reside en la propia naturaleza del conocimiento. Cada generación toma los fragmentos del pasado, los reconfigura y les da un nuevo sentido, creando una corriente continua que fluye entre la historia y la imaginación. Si este viaje a través de los recovecos del misterio te ha intrigado, ahora es el momento de profundizar aún más. Suscríbete y activa la campanilla para no perderte los próximos capítulos, donde desentrañaremos los enlaces entre la simbología antigua y los movimientos contemporáneos, y exploraremos casos documentados que podrían cambiar la forma en que percibimos la influencia de los grupos ocultos en la política global. Cada detalle cuenta, cada pista puede abrir una puerta a un conocimiento que muchos prefieren mantener en la penumbra. Continuemos entonces con un análisis de los casos más emblemáticos que, a lo largo del siglo XX, han sido citados como evidencias de la persistencia de la orden. Uno de los más polémicos es el asesinato de un prominente líder político en la década del 20, cuyo cuerpo fue encontrado con símbolos tallados en la ropa. Los investigadores de la época concluyeron que se trataba de un acto de venganza personal, pero los teóricos de la conspiración argumentan que los símbolos correspondían a un sello de la fraternidad, indicando una ejecución ordenada desde las sombras. Otro caso, ocurrido en la década del 30, involucra la creación de una red de espionaje que operaba bajo la fachada de una organización benéfica internacional. Los archivos desclasificados revelan que varios oficiales de alto rango mantenían contactos con individuos que compartían una visión de un nuevo orden mundial y que utilizaban códigos inspirados en los rituales de los Illuminati para intercambiar información. En la segunda mitad del siglo XX, la aparición de la cultura pop aportó una nueva dimensión al mito. Películas de ciencia ficción, novelas de thriller y series televisivas comenzaron a incluir referencias a sociedades secretas, a menudo presentándolas como los verdaderos arquitectos detrás de eventos históricos. Estas representaciones, aunque ficticias, fortalecieron la percepción pública de que una élite invisible maneja los hilos del destino. Al mismo tiempo, grupos reales de activismo político adoptaron el simbolismo de la orden como forma de protesta, reivindicando la lucha contra la opresión y la manipulación mediática. De esta manera, el emblema del ojo que todo lo ve se transformó en un ícono de resistencia, mientras que la pirámide se utilizó como metáfora de la jerarquía de poder. En la actualidad, la proliferación de teorías de la conspiración en Internet ha llevado a una saturación de información que, a veces, dificulta la distinción entre hechos verificables y especulaciones sin fundamento. Los algoritmos de recomendación, diseñados para mantener al usuario enganchado, pueden amplificar narrativas sensacionalistas, creando burbujas de información donde los mitos se refuerzan mutuamente. En este entorno, la historia de los Illuminati se convierte en una herramienta retórica que se emplea para explicar fenómenos complejos, desde crisis económicas hasta pandemias mundiales.
Al observar este fenómeno, resulta esencial preguntar: ¿estamos ante una reinterpretación legítima de la historia o simplemente ante una construcción de miedo que alimenta la división social? Al final, la verdadera lección que nos deja este recorrido es la capacidad humana para buscar patrones, para encontrar sentido en el caos y para crear relatos que nos ayuden a comprender nuestra propia existencia. Los Illuminati, como cualquier otro fenómeno histórico, pueden ser vistos tanto como una realidad concreta como un símbolo de la eterna lucha entre la luz del conocimiento y la sombra del desconocimiento. Lo que está claro es que, mientras existan preguntas sin respuesta, la curiosidad seguirá impulsando a los investigadores a explorar los límites de lo conocido. ¿Qué piensas tú, querido espectador? ¿Crees que los vestigios de esta orden todavía susurran entre los pasillos del poder? ¿O consideras que todo es una construcción de la imaginación colectiva? Déjalo en los comentarios. Tu opinión es fundamental para seguir alimentando este debate. Y si este relato ha despertado en ti una chispa de inquietud, no olvides darle like y compartirlo con quienes también buscan desentrañar los enigmas que se esconden tras los velos de la historia. Recuerda que cada suscripción es una puerta abierta a nuevos descubrimientos, y cada campanilla activada garantiza que no te pierdas ninguna pieza del rompecabezas. Así concluimos este episodio, pero el viaje continúa. La línea que separa la realidad de la conspiración es tan delgada como un hilo de luz que se abre paso en la oscuridad. Mantente atento, cuestiona siempre y permite que la búsqueda de la verdad ilumine tu camino. Nos vemos en la próxima entrega, donde desvelaremos más secretos y seguiremos explorando los misterios que el tiempo ha guardado con recelo.